A las ¿Podrías 3 había grabar una, esto? ¿Cómo? a las 3 había una conferencia de prensa de Trota Sí, yo con el creo que tema. la conferencia de Trota tiene que ver con el documento que les pasé al grupo de WhatsApp, la conformación No, de... me dijeron, lo que están posteando es que tiene que ver con las clases presenciales. Claro, yo posteé eso, Ah, perdón, claro, le perdón. posteé el Pensé que era documento. por el retorno, pensé que iba a hablar del retorno. Sí, 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 habla de cómo sería una vuelta, empezar a pensar la vuelta eh, junto con salud, y se armó un consejo federal para eso y dos comisiones. Está ahí, yo creo que lo que van a hacer es dar a publicidad ese documento, explicarlo, charlarlo. Supongo que será, que va por ese lado. Por lo que tengo entendido, más bien es por el marco regulador y no tanto por ese que me pasaste último. Eh, La reunión de hoy de ustedes. sí. Ah, está bien, no, Ah, estaban hablando de Trot, sí. lo de Trota va por ese documento, y lo de la reunión de hoy supongo que es por el marco regulatorio. Yo no tengo demasiada expectativa igual por la reunión de hoy, aunque me parece muy bueno que se genere diálogo. Eh, pero el marco regulatorio lo que dice es que hay que definirlo, que no lo define, dice que se definirá más adelante. Entonces le pongo más fichas en el tema residencia, le pongo más fichas a una vuelta controlada que permita la posibilidad de estar en el aula. Me parece, no sé, es re difícil dar cosas por seguro en este momento, pero le tengo como más fe por ese lado. Lo de acá de provincia va a ser como esperamos a que se defina a nivel federal. Claro. Respecto a la residencia y, bueno, lamentable situación que les toca justo a ustedes, bueno, que de hecho ya vienen con una trayectoria del año pasado bastante compleja, ¿se acuerdan en la práctica 3 sobre la última parte? Este, desde mi punto de vista, ¿no? Pero como dice Gustavo, hay que esperar. Yo creo que la práctica propiamente dicha, es decir, el, lo que ustedes les va a tocar o lo que tienen, necesitan hacer, no puede ser si no es en el aula. Entonces considero avanzar sobre este año o lo que hasta que volvamos a la presencialidad, pero en el momento en que volvamos, con todas las medidas adecuadas, ¿no? Tomando todos los recaudos, que puedan hacer una, una práctica, aunque sea, no sé, de unos días, aunque sea en conjunto, de a dos, considerando que no son muchas tampoco. Eh, Quizá viendo otras posibilidades, pero se necesita que ustedes hagan sus prácticas en el aula, que es a donde van a ir en un futuro, me parece a mí. Yo imagino muchas cosas que vamos a hacer antes de que se pueda ir al aula. Por ejemplo, las residencias de estos últimos años, por lo menos en las que yo participé desde el equipo docente, hay toda una etapa donde uno conoce la institución, conoce el grupo, conoce al docente, conoce los contenidos, conoce un poco el recorrido, observa el grupo y después asume una secuencia completa de enseñanza. Bueno, el asumir la secuencia yo creo que es necesario que sea en el aula. Vamos a ver igual lo que se regula, porque la opinión nuestra me parece que no es la que va a definir. ¿Por qué? Porque tocar algo tan profundo como esto es tocar los diseños curriculares, sus resoluciones de validez provincial y nacional, y entra ahí unas cuantas modificaciones que hay que hacer y que no las puede hacer sola la provincia, ni menos un equipo docente. Pero digo, sí hay mucho que se puede hacer. Si ustedes, no sé, si tenemos un mes de clases, pero ustedes llegan a ese mes donde hay clases, conociendo el grupo, conociendo qué estudiaron antes y qué después, habiendo participado de todo lo que hay virtual, etcétera, cuando
hacen la residencia, que bueno, esa residencia tiene todo un laburo Eso te iba a previo que si preguntar. no, no se podría haber hecho, ¿no? Claro, eso yo te iba a preguntar, en el hipotético caso de que se pueda volver un mes antes, como lo estás planteando vos, ese trabajo de conocer la institución, el docente, los POTS y cómo funciona, es medio largo, entonces en ese mes no se podría hacer todo. Tendríamos que ir haciéndolo de manera virtual. Eso estás proponiendo, ¿no? Claro, eso es lo que voy pensando. Además, cuando ustedes lleguen a hacer esa residencia, va a ser una residencia radicalmente distinta de los años anteriores, aún con toda la crisis que tenemos 2018-2019. Aún así, va a ser diferente. Pero si llega alguien que yo ya lo vi por Zoom, que ya intercambié por WhatsApp, que conoce, qué sé yo, ahí uno de los profes decía el 40% sí, el 60% no, bueno, y que probablemente, como dice Pamela, yo me lo imagino laburando muy en pareja pedagógica con el profesor, porque más que nunca va a haber que hacer propuestas diferentes, porque ese primer día en el aula va a haber pibes que llegan sin haber tocado nada. Otros, a lo mejor les fue bárbaro. Y habrá un número importante que algunas cosas las habrá podido hacer y otras no. Entonces vamos a tener un grupo, eh, nada, con muchísima diferencia. Sí, y además tener en cuenta que el ciclo lectivo no va a cerrar ahora, tanto como para terciario y secundario, sino que se está hablando de una continuidad, ¿no?, de ciclo lectivo 2020-2021 en secundario. No sé si pudieron leer algo de eso, como que el chico, por ejemplo, ¿no?, si está en tercero, se le da la continuidad y como que ni siquiera se le va a decir, bueno, ya estás en cuarto, no, va a seguir avanzando y Donde pasa se quedó. directo al próximo año. Entonces, no va a haber un cierre de ciclo lectivo, como sí se está planteando en terciario, que al 30, 31 de marzo de 2021 cierra el ciclo lectivo en terciario. Entonces eso también les da un margen de tiempo como para poder hacer la práctica propiamente dicha, y esto que dice Gustavo, también me lo imagino así. Creo que las docentes en este momento, cuando se vuelva, van a estar con los brazos abiertos y bueno, y mejor aún si tienen residentes, que va a ser más un acompañamiento por parte de ustedes que el ir a dar clases. Va a ser un trabajo de, de, de contención también, creo yo, ¿no? Entonces, no sé si se va a trabajar tanto en esto de, bueno, a ver, hoy vamos a dar función lineal, porque el chico, como dice Gustavo, van a venir pibes que hayan hecho y chicos que no hayan hecho, y entonces, bueno, hasta que se reacomoden todos de vuelta va a estar bastante complicado, así que tendremos que ver también otras maneras de trabajo que también hacen al docente, ¿no? El docente no solamente va a dar su clase magistral, sino también es contenedor y bueno, y acompaña al alumno. Vos sabés que yo en la entrevista ¿me escuchan? Sí. Ayer en la entrevista yo le pregunté al docente si estaban planificando algún dispositivo extra para volver a la escuela. O sea, cuando vuelvan a la escuela, ¿qué iba a suceder con los chicos que se habían atrasado mucho o los que no estaban haciendo nada? Me dijo que desde el departamento de matemáticas, acá en la escuela, junto con la dirección, están ya pensando en la posibilidad de hacer como unas pequeñas clases de apoyo dentro del mismo aula. O sea, avanzar con aquellos que fueron avanzando y tratar de poner al día a los otros grupos. Esa sería una muy buena oportunidad como para ingresar también. Claro, porque tiene que haber alguien más adentro del aula, cumpliendo esa función. Sí, yo le Tal pregunté cual. si eso se lo iban a asignar a otras personas y me dijeron que no, que en realidad lo que ellos quieren es como la nivelación del grupo que quedó más atrasado, trabajando siempre dentro del aula. Lo que me parece que, bueno, bien organizado se puede llevar adelante, pero si vos tenés un residente, como en nuestro caso, que pueda participar con los grupos estos de apoyo, creo que también sería algo bueno, importante. Sí, tal cual. De hecho, así se está trabajando ya en EPJA.
porque la matrícula ha bajado muchísimo. Entonces, por ejemplo, te doy el ejemplo de mi caso. Yo tengo 10 horas NEPJA en una de las escuelas con un primero primera y un primero segunda, pero al ser más profes que alumnos al final, entonces nos repartimos los grupos. Armamos un cuadernillo en común y bueno, decimos, vos ocupate de este grupo y vos ocupate del otro. No estamos trabajando las 10 horas, en verdad estamos trabajando más de lo que deberíamos, porque esto de la virtualidad te exige un doble esfuerzo, pero al final es como que nos estamos repartiendo los grupos y no ya estamos como antes de decir, bueno, vos sos de primero primera y primero segundo, el otro profe es de primero tercero y primero cuarto. Entonces es más un trabajo en equipo que como se venía trabajando antes. Entonces esto que dice Silvina es verdad, es lo que se está pensando. El trabajo más en pareja pedagógica, y ahí ingresarían ustedes, ¿no? Ya no van a ser los famosos TAE, se le pondrá otro nombre. También se está pensando en trabajos a contraturno, que muchos docentes están negados, demasiado que van a ir a dar su clase, no quieren ir a contraturno a, a, a seguir reforzando estos contenidos que quedan en el aire, ¿no? Entonces por ahí su ingreso podría estar bueno por ese lado. Sí. Chicas, está por cortarse ahora. Necesitamos unos minutos, no mucho más, pero para ponernos de acuerdo cómo seguimos. Digo porque son 42 tengo. Digo esto y no se corta. Cuando empecemos alguno a hablar se va a cortar. Bueno, y salimos. Salimos, volvemos a entrar. ¿Vale? Sí.